Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Maru Cape y hoy vamos a estar analizando una de las recientes declaraciones que hizo Michael Burry en su cuenta de Twitter. Te voy a contar por qué. Creo que es importante que tengamos presente sus palabras y desde ya sabemos que este inversor es reconocido por haber pronosticado lo que fue la crisis subprime, tanto para protegerse como incluso aprovecharse con sus caídas y por supuesto, en este último tiempo está saliendo bastante a la luz, avisando sobre muchas posibilidades también de una próxima crisis. Así que, sin más, te voy a contar por qué creo que es importante que tengamos en cuenta, en principio, este tweet que publicó hace un mes. Él dice que ajustado por inflación, durante el año 2022, la primera mitad de la caída del S&P 500 fue una caída del 25, del 26%, el Nasdaq una caída del 34, 35%, Bitcoin cayendo 64, 65%, y él deja en claro que esta caída en principio se debe a lo que es la compresión del múltiplo. Pero lo que sigue a continuación es una compresión de las ganancias. Entonces, él considera que quizás estamos a mitad de camino. ¿Por qué considero que deberíamos prestarle atención principalmente en este momento? Porque hay algo que cambió posterior a sus declaraciones y es que ya tenemos la confirmación de que Estados Unidos está en una recesión, por lo menos en lo que se llama una recesión técnica, que es cuando se considera que durante 2 trimestres consecutivos hubo una caída del PBI, del Producto Bruto Interno. Y esto ya lo sabemos, tenemos la información reciente que se dio a conocer esta semana. El primer trimestre el PBI había caído un 1,6% y en el segundo trimestre de este año cayó un 0,9%. Entonces acá hay algo que a mí me está generando mucho ruido y es que si ya sabemos que la economía está en una recesión, ¿no sería lógico ver que las ganancias de las empresas también vayan en la misma dirección que el Producto Bruto Interno? Tengamos en cuenta que esta caída del Producto Bruto Interno, si bien en principio no necesariamente nos habla de una crisis, pero no es menor lo que está ocurriendo. O sea, normalmente el Producto Bruto Interno de Estados Unidos es positivo. La última vez que tuvimos 2 trimestres consecutivos negativos fue durante la crisis del Corona Crash y nos deberíamos remontar a la crisis subprime como para poder ver también una caída de esa magnitud. Entonces, en principio, a ver, entendamos que no es menor lo que está ocurriendo. Ahora, que tengamos esta confirmación técnica de que estamos en recesión, la pregunta siguiente es, ¿cuántos meses más vamos a estar en recesión? ¿Habrán sido solamente estos 2 meses que vimos? ¿El que viene podrá llegar a ser positivo? Bueno, desde luego que eso no lo sabemos. Lo que sí podemos suponer, por lo menos, es las declaraciones que hizo la Fed respecto a que ya sabemos que hoy la prioridad que tienen es combatir a la inflación y así lo han manifestado. Para que tengamos bien en claro, o sea, ¿cómo se combate una recesión? Bajando las tasas, políticas expansivas. ¿Cómo se combate una inflación? Todo lo contrario, subiendo tasas, tomando políticas contractivas. Entre estas dos, ¿cuál es hoy la prioridad de la Fed? Controlar la inflación, así lo ha manifestado y por eso se espera que de acá hasta fin de año por lo menos se continúe subiendo las tasas de interés hasta poder ver que la inflación esté controlada. Es decir, que la Fed está predispuesta a tener que ver un enfriamiento de la economía, una recesión, ya que hoy no es esa su prioridad y, por supuesto, en recesiones anteriores, ¿qué había de diferente? Que cuando teníamos una recesión, la Fed ayudaba con sus políticas expansivas, pero sabemos que en este momento no va a ser así, o por lo menos no es lo que ha dado a entender con todos sus dichos. Entonces, por un lado, deberíamos entender que no debería ser tan extraño creer que puedan seguir viniendo próximos trimestres también con caída del Producto Bruto Interno. No lo sé si de manera consecutiva, de manera intermitente. De hecho, también hemos hecho otro video donde empezábamos a ver que la curva de rendimientos se empezaba a aplanar y eso no daba una buena idea a futuro de la economía de Estados Unidos.
Y ya sabemos que la Fed entonces no va a estar ayudando a combatir esa recesión, por lo menos hasta ahora. El tema es que, volviendo a los dichos de Michael Barry, más allá de lo que pueda pasar a futuro, mi pregunta surge de lo que ya pasó, en realidad, de lo que ya pasó durante estos 2 trimestres, porque si vemos que el PBI se redujo, también lo lógico sería que veamos una reducción en los beneficios de las empresas, sin embargo, hasta el día de hoy no la estaríamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir esta idea de que solamente se redujo el múltiplo, pero que todavía estaría faltando ver una caída en las ganancias de las empresas? Bueno, porque cuando nosotros vemos el precio de una acción o del índice principal, el índice S&P 500, esto está conformado, por un lado, por las ganancias que generan las empresas multiplicados por el múltiplo, un múltiplo PER, un price to earning. Entonces, lo que él dice es que hasta el momento la reducción vino por parte del segundo elemento, es decir, por la parte del múltiplo, pero todavía no vimos una reducción en las ganancias. Y para eso me voy a remitir a este gráfico que tomo del informe de JP Morgan, el Guide to the Markets. Y acá estamos viendo en la parte superior derecha, donde está marcada una flecha en rojo, toda esta evolución en color negro o gris oscuro desde principios de año, esa es la evolución de las ganancias de las empresas del S&P 500. ¿De cuánto es esa evolución al día de hoy? De un 5,9%. Es decir, que las ganancias están creciendo desde principio de año. Pero también lo que estoy marcando con esta flecha en color rojo es que pareciera dar algunos indicios de empezar a querer desacelerar ese crecimiento de las ganancias. Lo que estamos viendo debajo, ¿sí? Y ahora marco en este círculo rojo, es que si bien las ganancias crecieron un 5,9%, la reducción del múltiplo, ¿sí? De este ratio PER fue del 20%, por lo tanto, los precios se redujeron a un 15% desde principio de año, porque es la diferencia entre las ganancias de las empresas con su múltiplo. Entonces acá es donde está mi planteo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que todavía tengamos ganancias positivas si ya vemos que durante 2 trimestres la economía se redujo a través de su Producto Bruto Interno? Entonces, mi pregunta es, o mi planteo ¿es posible que este ajuste todavía entonces no lo vimos, que por cuestiones de la economía, que sabemos que no tiene efectos inmediatos, sino que se puede demorar? ¿Es posible que todo este impacto que tuvo tanto la inflación como el aumento de las tasas de interés que aún no hayamos visto en una reducción de las ganancias? Bueno, es una posibilidad. Ahora, lo otro que también a mí me llama la atención es que no solamente en relación a la reducción de las ganancias, sino por qué las expectativas de los analistas continúan tan elevadas. En este otro gráfico estamos viendo, por un lado, sí, la evolución de las ganancias a través de las barras en color gris oscuro y verde, pero en color celeste estamos viendo el consenso de los analistas respecto de las estimaciones de estas ganancias, tanto para el año 2022, 23 y 24. Y como vemos, en los 3 años se espera crecimiento de las ganancias por encima de lo que fue el año pasado, el año 2021. Entonces, esto también, por lo menos a mí, es algo que me hace ruido. Digo, ¿cómo es posible que las expectativas estén tan altas cuando ya tenemos una confirmación de que la primera mitad del año estuvimos en una recesión? Y fijémonos en las barras de color verde, que aquellos años donde también hubo una reducción del Producto Bruto Interno se condice con una reducción de las ganancias de las empresas. Estamos viendo, ¿no?, cómo esas barras en color verde son menores a las barras en color gris oscuro. Algo similar podemos ver en este gráfico donde está la evolución del precio del S&P 500 en color turquesa comparado con las expectativas a 12 meses de los EPS, de las ganancias, en este color azul más oscuro. Estamos viendo, ¿no?, cómo
si bien en este momento se están cruzando, lo que nos quiere decir es que el precio estaría alineado con las expectativas actuales de los analistas. La pregunta es también, claro, ¿por qué esta línea en color oscuro no tuvo ningún tipo de ajuste y permanece en la misma situación que hasta hace unos meses atrás, cuando no teníamos la certeza de que íbamos a estar en recesión y hoy sí ya lo sabemos, esto ya está confirmado. Creo que al menos es algo que deberíamos tener en cuenta. Y este otro gráfico también me parece muy interesante ver la evolución de las ganancias de una manera cíclica, como a mí me gusta verlo, ¿no? A través de sus ciclos, ver cómo hay lo que se puede llamar una tendencia estructural, con esta línea exponencial, este valor medio, y cómo las ganancias van fluctuando, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo de esta tendencia estructural, generando los distintos ciclos que venimos atravesando a lo largo de la historia. Vemos cómo estuvimos por arriba de esa tendencia estructural durante la burbuja.com, cómo llegó la recesión en esa franja gris oscura y por supuesto los beneficios se redujeron. Luego se dio inicio a un nuevo ciclo, llegando a un máximo con la crisis subprime. Desde entonces, al también haber una recesión, ahí en el año 2008, 2009, también se redujeron las ganancias. Tuvimos luego un nuevo inicio de ciclo, o vamos a llamarlo subciclo, donde dice Brexit, ¿sí? Hasta el año 2015 más o menos, donde después también se redujeron los beneficios, si bien no es que hubo en sí una recesión en la economía, pero sí hubo una desaceleración. Después vemos también el COVID, otra época. Sí, antes de que llegara, por supuesto, teníamos los beneficios. Entonces, aumentando y por arriba de su tendencia estructural, y bueno, por supuesto, después cuando llegó la crisis, ¿sí? Del Corona Crash, se redujeron los beneficios, hubo reducción y desde entonces los beneficios aumentaron un montón y allí estamos arriba. Entonces, ¿qué quiero decir? Estamos en principio arriba de esa tendencia estructural. Un poco el gráfico nos invita a pensar que tarde o temprano esos desequilibrios se terminan ajustando y volviendo a pasar por lo que es un valor medio. Y con más razón, si vemos que la economía ya está golpeando fuerte, ¿por qué motivo las ganancias de las empresas no están acompañando en una caída, mientras que el Producto Bruto Interno sí? Bueno, esta es, digamos, la gran incógnita que quiero que te lleves. Y en este otro gráfico lo que estamos viendo son las caídas históricas de las ganancias en color rojo y en color azul cuánto cayeron los precios. Normalmente, ¿qué ocurre? Que los precios caen más que la caída de los beneficios. Y esto ocurre, por supuesto, por la psicología de los inversores y eso es lo que provoca una reducción extra en base al múltiplo, que es lo que estábamos viendo recientemente. Por ejemplo, podemos ver que en febrero del 2020, ¿sí? El último ítem que vemos acá en este cuadro corresponde al Corona Crash, donde la caída de los EPS fue del 21%, pero la caída que vimos en los precios de las acciones fue de un 34%, representado en el índice S&P 500. Para tener de referencia, en este cuadro que tenemos distintos eventos desde el año 48 al 2020, el promedio de estas caídas de los EPS ronda el 18%, mientras que la caída en los precios anda alrededor del 27%. Por supuesto, esta información es como para poder tomar de referencia respecto a otros momentos históricos simplemente y poder compararlo. Desde luego, acá no tenemos ningún tipo de certeza de lo que pueda pasar a futuro, solamente comparto esto porque es algo que me llama la atención, sobre todo por este desfasaje que veo entre el Producto Bruto Interno y las ganancias de las empresas.
Creo que simplemente será cuestión de ir monitoreando qué pasa a lo largo de estos siguientes trimestres, a ver si efectivamente vemos algún tipo de cambio en los beneficios y desde ya te lo traigo porque creo que a todos nos interesa saber qué está diciendo Michael Barry en este momento y bueno, este es uno de los recientes tweets que estuvo publicando. Si te gustó este análisis y esta información compartida, te recomiendo a que vayas a ver este video que te dejo acá, que seguro te va a gustar también un montón. Desde acá yo te voy a mandar un gran saludo y nos vamos a encontrar en un próximo video. Adiós.